Hoy la idea es contaros un poco las distintas opciones de financiación que podéis tener. Hay algunas cosas que ya se han ido viendo a lo largo de las presentaciones anteriores. Intentaré aquello que ya hemos visto pasar un poco más rápido. Intentaré también quitar algunos mitos callejeros que existen sobre las evaluaciones, lo complicado de conseguir financiación y demás, sobre todo en aquellas convocatorias que son nacionales, que controlo más cómo es todo el proceso de evaluación, y dejaré mucho tiempo para preguntas para que podáis preguntar, consultar con toda confianza, ¿vale? Al final de la misma. Os voy a dar una visión personal, os voy a contar un poco también cómo ha sido mi carrera, os lo voy a decir muy al principio para que también os hagáis un poco idea. Os voy a dar algunas pautas de cosas a tener en cuenta, dónde buscar, qué hacer y cuándo empezar a buscar qué. A veces ir muy deprisa o ir antes, buscar o intentar conseguir financiación de un tipo antes de lo que te corresponde puede ser un fracaso y una frustración. Entonces, es importante saber dónde, qué y cuándo. Yo empecé mi tesis, estudié en la Universidad de Córdoba, me fui de Erasmus a Nottingham. En Nottingham me encontré, en aquel entonces los expedientes eran hasta 4, yo tenía un 3,9 en la carrera, tenía muy buenas notas. Y me fui a Nottingham 3 meses y allí me encontré con alguien que me dijo: con esa nota puedes hacer la tesis en lo que te dé la gana. O sea, puedes buscar el grupo que quieras para hacer lo que tú quieras. Yo no era consciente de eso. Fue el mejor consejo que me han dado en toda mi vida. Entonces, a la vuelta de Nottingham me puse a buscar tesis, me fui a Sevilla con Soledad Penedès, hice mi tesis allí. Yo siempre he sido muy happy, nunca me he preocupado por cuántas publicaciones, yo solo quería divertirme haciendo lo que hacía y hacerlo bien. No me fue mal. El postdoc se me torció. Me iba a ir con Chad Mirkin, los que sois de nanomedicina, probablemente los que no, bueno, fue asesor de Obama, es uno de los investigadores en el área de nanomedicina más potente en Estados Unidos. No me dieron el visado, pues porque tenía un sensor para Anthrax, soy vasco, y me llamó igual que un etarra que era de mi pueblo y tenía la misma edad que tenía yo. Entonces me pusieron un poco complicado conseguir el visado. En 15 días el ministerio, tenía una beca del ministerio, el ministerio me daba 15 días para conseguir otro sitio. Me trasladaban la beca a otro sitio, en 15 días encontré otro sitio de postdoc, me fui a Glasgow, a Escocia. No conocía al grupo. Cuando llego al grupo, julio del 2003, mi supervisor se jubilaba en septiembre. A mí se me cayó todo encima, pero eso fue una oportunidad. No tenía supervisor en el postdoc. Todo lo que publiqué en el postdoc, yo era el último, único y con el corresponding. Eso en química no es tan habitual. Lo transformé en una cosa negativa, la transformé en una cosa positiva. Conseguí Ramón y Cajal, en aquel entonces el mismo año de Ana Conesa, no era tan complicado, era fácil volver. Volví a España, volví a Sevilla. Cuando vuelvo a Sevilla, mis supervisores me dicen que se van al País Vasco, que se van a San Sebastián. Y yo, bueno, no me quiero ir a San Sebastián, me quedo solo en Sevilla. Ramón y Cajal, en aquel entonces sin grupo que te avale, era imposible. Me puse a buscar trabajo y encontré la Fundación Araid. Es la Fundación Aragonesa de Investigación y Desarrollo, es el equivalente a un Ikerbasque o a un ICREA, y con eso me fui a Aragón. En plena crisis la situación se puso un poco complicada, a mí no me fue demasiado mal, ahora os iré contando cuál ha sido un poco mi trayectoria, y pasé al CSIC, que es donde estoy actualmente. Actualmente pues estoy en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. Os cuento esta historia porque mi trayectoria quizás sí es la convencional de una carrera investigadora, haces una tesis con una FPU, luego te vas de postdoc, vuelves con un Ramón y Cajal y luego ya te estabilizas. Quizás he sido afortunado y quizás eso haga que lo que os voy a presentar hoy sea demasiado optimista. Yo soy bastante optimista de por sí, pero creo que al final también hay que serlo un poquito y en esta carrera más todavía. Esta diapositiva ya la habéis visto, la he presentado Iria anteriormente, refleja bastante bien, como ha comentado Iria, refleja bastante bien las distintas convocatorias y los distintos tipos de financiación que podéis conseguir. Desde
que empezáis a hacer la tesis, que la podéis hacer o bien bajo el marco de un proyecto o bien bajo una FPU o una FPI. No voy a ir adelantando porque vamos a ir viendo todas las etapas a lo largo de la presentación, ¿vale? ¿Y qué refleja? Pues bueno, en el TFG al final te da una cierta temática, te va a aportar una cierta temática, vais a ir cogiendo una cierta experiencia en una determinada línea de investigación que puedes decidir continuar o no, es buen momento para ir probando. O sea, yo, por ejemplo, el TFG pues fui haciendo distintos trabajos en distintos departamentos hasta que di con lo que me gustaba hacer, que era más la aplicación biotecnológica. El TCM, el máster, para mí creo que es importante porque te define, de alguna manera, te puede decir si te gusta trabajar en academia o no, o quizás prefieres trabajar en industria. Esta decisión la puedes tomar más tarde, tampoco pasa nada. Pero yo, por los TFMs que hemos tenido en el grupo, hay algunos que ya en esta posición ya han decidido dar el salto a trabajar en industria o seguir en la academia. Y luego ya tenemos la tesis, que la tesis te da experiencia y te da madurez científica. De hecho, cuando acaba la tesis, tú tienes que tener ya suficiente madurez para tirar de un tema y para poder ir poco a poco creciendo como investigador. Y bueno, el chiste, pues aquí lo que pasamos es mucha hambre también, no estamos muy bien pagados como hemos visto anteriormente, pero bueno, ya veremos que luego esto tampoco es un poco lo de menos. Cuando estáis iniciando, bueno, una pregunta, estudiantes de doctorado, ¿cuántos tenemos? ¿Predoctorales? Vale, hay muchos. ¿Postdoctorales junior? Junior, 2 años de postdoc, 3 años de postdoc. Postdoctoral ya más... Vale, para ir orientando. Al iniciar la carrera ya todos habéis empezado o habéis acabado la tesis doctoral, quizás aquí ya es demasiado tarde hacer este mensaje. Primero, ¿queréis hacer una tesis? En el momento que decidisteis si queríais hacer la tesis, y bueno, lo mismo, quizás es buen momento para pensar en esto ahora mismo, ¿queréis hacer una tesis? ¿Realmente tenéis vocación para seguir trabajando en investigación? ¿Sí o no? Entonces, adelante. El tema, para mí esto es fundamental. Lo que os decía, yo si no me hubiera ido a Nottingham, hubiera hecho mi tesis en un tema completamente distinto, en un grupo completamente distinto, y probablemente hoy no estaría aquí, porque no me hubiera gustado ese tema. La suerte fue cambiar el tema y buscar el grupo que realmente me aportara y hacer lo que a mí me gustaba hacer. El tutor y el grupo de investigación, esto ya lo habéis visto antes, es muy importante que el tutor os aporte y que vosotros le aportéis y que el entorno os resulte enriquecedor. El expediente académico no es fundamental, pero ayuda. Si tenéis un buen expediente académico, vais a tener más opciones de poder elegir, y si tenéis un peor expediente académico, vais a tener menos opciones para elegir. Más que nada porque vuestro currículum en este momento de iniciar vuestra carrera investigadora es básicamente el expediente y la experiencia que hayáis ido cogiendo. Cuanto más expediente, más opciones os van a dar para trabajar en grupos. Lo podéis suplir, por ejemplo, en el TFM. Si el TFM lo hacéis en una buena temática y ha funcionado bien, a pesar de que no tengáis un buen expediente, lo podéis suplir. No es fundamental, pero ayuda, ¿vale? Aquí, en esta etapa, lo que os decía, ojo, el expediente os va a facilitar mucho para conseguir un contrato de 4 años. O sea, si tenéis buenas notas, pues vais a poder aspirar a una FPU. Si tenéis una FPU, tenéis asegurado 4 años. Si no tenéis la FPU o un contrato regional, pues vais a tener más problemas para tener esa seguridad. Durante la etapa predoctoral hay que trabajar muy duro. Para mí no es solo un trabajo, es un estilo de vida. O sea, la etapa predoctoral estáis aprendiendo, es parte de vosotros. Yo por lo menos mi tesis era parte de mí, o sea, puse mucho de mí en esa tesis. Para mí no era solo un trabajo, no es solo estar en el laboratorio y hacer lo que me decía mi supervisora. Realmente tenéis que poner mucha energía, mucho esfuerzo y mucha pasión. Eso también lo comentaba Ana y coincido con ella completamente. Luego nos vendrían las etapas postdoctorales. La etapa postdoctoral 1 sería una vez que acabo el predoc, luego me voy de postdoc. Ahí tienes mucho que demostrar todavía, porque ya
Se supone que eres más independiente y tú tienes que poner más de tu parte, tienes que trabajar muy duro. En la segunda etapa postdoctoral, cuando ya o bien vuelves o estás aspirando a un postdoc, pues tienes que trabajar todavía mucho más duro, porque todavía tienes más que demostrar. Y la estabilización, cuando la consigas, joder, pues te ha ido muy bien. Es difícil, pero no es imposible. Todos estamos aquí y, bueno, los que estamos aquí, muchos estamos estabilizados. Por mi grupo habrán pasado más de 200 estudiantes y todos están trabajando o bien en investigación con sus grupos de investigación o trabajando en un grupo de investigación o están trabajando en empresa porque se dieron cuenta que no era el mundo académico para ellos y han encontrado trabajo en empresa. Y creo que muy pocos han estado algún mes en el paro. Creo que muy pocos. O sea, y son mucha gente. O sea, realmente se puede conseguir, pero tiene un sacrificio, va a tener un sacrificio. En la etapa predoctoral, lo que os decía, tenéis que elegir muy bien el grupo y estos son los tipos de financiación que podéis conseguir. La más evidente, la de más alto prestigio va a ser la FPU. Bueno, no voy a parar mucho en esto porque creo que ya todos habéis pasado por esta etapa. La FPU es el tipo de contrato más competitivo, es el más prestigioso también. Luego nos vendrían probablemente los contratos autonómicos, que eso va a depender de vuestra comunidad autónoma. Hay algunas que tienen más capacidad de predoctorales, de contratos predoctorales, otras tienen menos. Luego tenemos los contratos FPI, que estos los financia la Agencia Estatal de Investigación. Esto va a desaparecer. Probablemente este año ya no existan los contratos FPI porque el dinero de los FPIs van a pasar directamente a los proyectos. Va a haber proyectos que van a ser seleccionados para contratar a un predoctoral y el dinero se va a poner en ese proyecto. Eso tiene muchas ventajas porque no hay una convocatoria extra, no tienes que esperar y va a ser todo mucho más ágil. Esto creo que es una mejora muy buena que ha implementado la agencia. O bien te puede pagar tu jefe, que tenga un proyecto y que decida cubrirte tu tesis para, durante la vida de ese proyecto mientras consigas uno de estos contratos. 3-4 años, 1.000 y pico euros al mes. En algunos casos vas a tener la opción de hacer estancias. Yo hice estancias durante todos los años de mi tesis y es la etapa que eres más productivo. Trabajaba 14 horas al día porque en la estancia tenías que hacer todo lo que ibas a hacer y lo aprovechaba muchísimo, pero me dio la oportunidad de viajar y conocer otra gente y ver otros sitios, a veces para bien y a veces para mal. A veces también idealizamos el exterior y a veces lo que tenemos no es tan malo como pensamos. No siempre fuera estamos mejor que dentro, pero lo tienes que ver y lo tienes que vivir. ¿Qué me van a exigir para conseguir el predoc? Lo que me van a exigir, no para conseguir, al finalizar el predoc, pues me van a exigir que tenga publicaciones científicas, algo que avale que lo que habéis hecho sirve para algo, ha servido para algo, ¿vale? Comunicaciones a congresos, lo mismo. Además, las comunicaciones a congresos, lo comentaba antes Javier, es un muy buen escaparate, te dejas ver. Yo luego os contaré, pero conseguí un RC Starting Grant y cuando llegué a la entrevista, pues me encontré allí en la mesa a alguien que había conocido en un congreso y que había estado discutiendo de mi trabajo con esa persona. No me evaluó, pero me dio una tranquilidad ver a esa persona que lo conocía de algo que no os lo podéis ni imaginar. Y tenéis que tener suficientes resultados y demostrar una cierta independencia científica. Pues ya deberíais estar empezando a hacer borradores de artículos, ya deberíais tener una cierta capacidad de diseño de experimentos. Ya cuando acabáis la tesis ya tenéis que tener esto, porque el siguiente paso es el postdoc. Ya ahí todo eso se supone que lo tenéis que tener. Consejos que os doy: divertiros haciendo la tesis. Son 4 años muy duros, 4 o 5 quizás. Son muy duros, muy como para no hacerlo a gusto. Publicar bien, pero tampoco se os vaya la pinza con las publicaciones. No os comparéis con el de al lado. El tiempo al final os colocará donde os tenga que colocar. Hacerlo bien y publicarlo lo mejor que se pueda, pero no os comparéis, no estéis con los indicadores continuamente porque eso realmente solo os va a introducir frustración. Inglés, fundamental, eso creo que sois conscientes ya.
Si podéis hacer estancias, la competencia siempre es sana y eso, no os comparéis con los demás. Entonces llega el postdoc, ¿vale? Hasta ahora hemos estado funcionando con una FPU, una FPI, dinero del proyecto, empezamos la etapa postdoctoral. Mi consejo es que 6 meses antes de acabar la tesis empecéis a buscar el postdoc, ¿vale? Más o menos, 6 meses, tampoco si os retrasáis un poquito más. Piensa qué camino quieres hacer en tu carrera científica. Antes lo comentaba, no sé, con una pregunta con la tuya. Para mí es fundamental la identidad. Es fundamental. Cuando os vais, hacéis la tesis en un sitio, buscáis para hacer el postdoc, en muchos casos vais a querer volver al sitio donde iniciáis, o no, pero de alguna manera el postdoc os tiene que diferenciar del sitio donde habéis hecho la tesis. Yo hice la tesis en síntesis de carbohidratos y preparación de nanopartículas para estudio de interacciones con carbohidratos, ¿vale? Química orgánica, sintética pura y dura y estudio de interacciones. En mi grupo nadie hacía cultivos celulares. Pues yo me fui a Glasgow precisamente a un laboratorio de biología celular. ¿Por qué? Porque cuando volviera yo era el único que sabía hacer el cultivo celular, introducía algo a mi grupo, aportaba algo diferencial a mi grupo. Entonces para mí eso es fundamental. El postdoc, elegir algo que luego os pueda hacer atractivos para volver al grupo donde estéis o a otro sitio, pero que os diferencie de lo que habéis hecho, que aprendáis. No hagáis un postdoc que sea acumulativo, porque eso al final tampoco creo que sea demasiado útil. Piensa qué aportas al centro de acogida y qué te aportan ellos a ti, ¿vale? Que sea un centro de prestigio, tampoco se os vaya la pinza, tampoco todos nos tenemos que ir al MIT, o sea, tampoco hace falta eso, pero bueno, ir a un sitio que podáis trabajar bien y disfrutar, porque es que de hecho el postdoc, lo comentaba antes, es el momento por lo menos es el momento de mi vida que más disfruté, porque estaba en un sitio, sabía que no me iba a quedar allí para siempre, entonces me aislé de la parte de burocracia o de líos que pudiera haber en el laboratorio, solo disfruté del sitio. Y desde el punto de vista personal, estás en un país extraño, aprovéchalo. Tiene un inconveniente, que si tenéis pareja, la familia es un poco complicado, peliagudo y tenéis que saber vivir con ello, pero bueno, se puede hacer. ¿Dónde buscar? ¿Qué opciones tenéis? Ahora mismo os pongo aquí estas 3 opciones, para mí son las clave, las pongo también un poco en orden, ¿vale? Para mí la principal es una Marie Curie. Es la más competitiva, ya lo sé, pero nunca vais a ganar más que esto en vuestra vida. Tiene prestigio y cuando lleguéis a solicitar un Ramón y Cajal, eso se considera como que habéis conseguido financiación. Y eso te puede marcar la diferencia en un Ramón y Cajal, ¿vale? Os pongo los links, si queréis os puedo pasar la presentación después sin ningún problema, ¿vale? O hacer fotos, no hay ningún problema. Ahora tenemos las Margaritas Salas. Aquí buscaré en vuestras universidades porque las convocatorias suelen ser en primavera. Os pongo aquí algunos datos, pero puede ser que bailen un poco, porque algunos van variando de un año a otro. Otra opción que funciona bastante bien es un contrato asociado a proyecto. Ana también lo comentaba antes, de esto hay realmente necesidad. O sea, la gente del laboratorio que está acabando, todos se están yendo contratados directamente por proyectos mientras que consiguen financiación y no están teniendo ningún problema. Se buscan postdocs. Entonces, podéis buscar en Rediris, en Nature Jobs, Cordis, Eurasex, o sencillamente buscar los grupos que os gustaría trabajar, mandarles un email ofreciéndoos que eso, si lo hacéis bien y tenéis suerte y en ese momento buscan justo vuestro perfil, puede funcionar bastante bien. Es una etapa determinante para tu futuro, porque estáis determinando vuestra identidad, estáis determinando lo que vais a ser. Te van a evaluar tu carrera previa, qué van a esperar de ti, madurez y una cierta independencia. Vas a llegar allí y te van a soltar en el laboratorio y te van a dar un tema, si es asociado al proyecto, y si es un Marie Curie vas a desarrollar tu proyecto. Y darás los primeros pasos pues, para empezar a dirigir a algún estudiante, empezar a tener algún proyecto, etcétera, etcétera. Luego llega el postdoc 2, ¿vale? O sea, tú te has ido al extranjero, quizás, o no, y ahora llega la segunda etapa de vuestro postdoc. Aquí tenemos distintas opciones. Nos podemos ir a un subprograma Torres Quevedo, que depende de la Agencia Estatal de Investigación. Estos son contratos para hacer investigación en una empresa, ¿vale?
Aquí ya te saldrías un poco del entorno académico, pero seguiréis haciendo investigación. Tenemos el programa Juan de la Cierva, que como sabéis ha habido cambios esta última convocatoria. Antes había 2, ahora solo hay 1. Es un contrato a 2 años y es en formación, o sea, es más o menos cuando acabas la tesis doctoral. Yo personalmente, pero esto es cómo en el grupo funciona, normalmente los Juan de la Cierva que cogemos suelen ser estudiantes que están fuera de España y que los queremos introducir al sistema español. Tiene un riesgo, Juan de la Cierva tiene un riesgo si sois españoles y cambiáis de grupo. Sabéis que no, o sea, no lo podéis solicitar en el mismo sitio donde habéis hecho la tesis. Si lo solicitáis dentro del país, tiene el inconveniente de que pierdes la internacionalización que en la siguiente etapa te van a pedir. Entonces os podéis meter en un poco callejón sin salida, ¿vale? Entonces esto es como nosotros lo hacemos en el grupo, pero bueno, aquí también depende un poco de la situación personal. El subprograma Ramón y Cajal, también de la agencia, ahora tenemos 2 tipos, el junior, que es un 3+2, o sea, son 3 años con un sueldo más bajo, es el equivalente al antiguo Juan de la Cierva incorporación. Luego hay una evaluación y luego viene la etapa +2, ya con un sueldo más equiparable a lo que era el antiguo Ramón y Cajal. Hay cierta controversia que va a pasar con estos programas, si las universidades los van a absorber, si no los van a absorber, todavía está un poco incierto, ¿vale? No se sabe, no me atrevo a poner las manos en el fuego sobre esto. Luego tenemos los seniors son los Ramón y Cajal de toda la vida, 5 años. Aquí luego os pondré los criterios de evaluación, tienes que tener un currículum potente. Y aquí ya normalmente ya sí tienes una cierta estabilización. Las universidades ya te estabilizan en el último año, el CSIC tiene el compromiso de sacar una plaza con ese perfil también al finalizar el mismo. Para mí, ya supone que ya sois estables, básicamente. Lo tenéis que hacer muy mal para que no lo seáis. Luego vienen contratos autonómicos, pues tenemos ICREA, tenemos Ikerbasque, Araid, en Galicia también hay, en Andalucía. Cada comunidad autónoma tiene sus distintos programas. Y tenemos el subprograma, el I3, que bueno, esto pues ahora sirve para hacer la consolidación de contratos y os puede abrir puertas en universidades. ¿Dónde buscar? Os pongo aquí la página web, el link de la convocatoria de recursos humanos en la Agencia Estatal de Investigación, ahí podéis encontrar todo. Antes iría puesto el calendario, que además la agencia lo está cumpliendo. Puede haber un cierto desfase de un mes o medio mes retraso, pero más o menos está cumpliendo. Entonces, bueno, ahí podéis ver los tiempos. Normalmente suele ser en otoño, suele ser por estas fechas, estar a punto de salir la convocatoria. Tenéis lo que os digo de las comunidades autónomas, os he puesto algunos ejemplos aquí. Y luego también tenéis la fundación, en el caso si sois de Ciencias de la Salud, también tenéis el Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? Tiene sus convocatorias que son más o menos paralelas al Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. También podéis volver a hacer otro Marie Curie. Volveréis a ganar también un pastón, tenéis que buscar un sitio que luego os contaré los requisitos y bueno, ahí puede ser también una buena ocasión y de nuevo también podéis volver a buscar a alguien que os pague, ¿vale? Aquí ya la capacidad de liderazgo que tienes que demostrar una vez que acabe esta etapa es alta, porque cada vez nos vamos acercando más a ser totalmente independientes, ¿vale? Ya debéis tener esa identidad que tanto os insisto, la debéis tener bien definida. Tenéis que ser autores ya principales de correspondencia de algunos artículos para demostrar que esa línea es la vuestra. Y esta etapa para mí es el trampolín a la etapa final. Para mí esto fue Araid. El tiempo que yo estuve en Araid me permitió, de una manera independiente, demostrar que podía dirigir nuevas líneas de investigación y conseguir financiación para las mismas. Esto se puede alargar mucho. Se puede ir desde 2, 9, 10 años, todo lo que queráis. También hay que poner un poco límite, creo. Sueldo, depende un poco. Aquí quizás he sido un poco ido a la baja. Me he ido desde el Juan de la Cierva, que sería lo menos, hasta un Ramón y Cajal, pero en el extranjero evidentemente sería bastante más. Y bueno, pues las estancias podrían ser en algunos casos interesantes. Os van a pedir lo de siempre, publicaciones, liderazgo, etcétera, etcétera.
Una vez que ya estáis en esa situación, ya llegamos a la estabilización, os podéis estabilizar. Aquí no voy a entrar, os lo he puesto porque es parte de la carrera, pero no es la parte de conseguir financiación. En el CSIC podéis conseguir puestos o bien como científico titular, investigador o profesor, pero bueno, lo normal es entrar como científico titular. Desde el punto de vista de ya estáis en una posición, ya hemos pasado las etapas predoctorales, postdoctorales, o sea, ahora estaréis en una situación en la que estáis en condiciones de conseguir financiación para desarrollar proyectos de investigación, ¿vale? Como tenemos muchos predocs, creo que todavía aquí estamos un poquito lejos, estaríais más en el postdoc, pero bueno, para los postdocs esto es donde tenéis que poner el punto de mira. Tenéis distintas opciones, podéis conseguir proyectos o bien comunidades autónomas a nivel nacional, que esto sería a través de la Agencia Estatal de Investigación, Unión Europea, Comisión Europea o bien a través de distintas fundaciones. La agencia estatal es la agencia principal, es el órgano de financiación principal a nivel nacional. Habitualmente no hay tantas convocatorias como todas estas que veis aquí, que estas son todas las que ha habido este año, creo. Este año ha sido especial porque tenemos los proyectos que han llegado con los fondos de COVID, ¿vale? Normalmente tenemos el plan estatal, el conocido plan estatal, que ahora os daré algunas indicaciones. Tenemos el reto es colaboración público-privada también, las acciones internacionales, no todos los años, pero este año ha habido convocatorias especiales, como la prueba de concepto o las de transición energética, que aquí no las he incluido, de hecho. Ha habido alguna convocatoria especial. ¿Por qué no se ha juntado todo el dinero junto? Pues porque a veces los plazos de ejecución de unos fondos no coinciden con los de otros, tampoco los puedes juntar. Sí está siendo un poco follón, o sea, pero este año y el año, o sea, y el año que viene y el año anterior son buenos años. Hay mucha más financiación de lo que venía a haber habitualmente. A ver, que voy un poco. Uy, esto se me ha liado. Vale. En el plan estatal, que quizás es la convocatoria un poco más habitual, ¿no? Y más permanente, o sea, esta siempre lo hay todos los años, a no ser que pase, yo creo que solo un año se retrasó, pero esto siempre lo hay. Aquí tenéis dos opciones para pedirlos como IPs, como investigadores principales. El investigador principal tiene que ser doctor y lo puedes hacer por tipo A, el conocido como para jóvenes, y el tipo B, que es el normal. La diferencia, ¿por qué se hace la distinción? En la evaluación tampoco hay mucha diferencia. Se es un poco más permisivo con que el equipo de investigación será más pequeño. Si se les va un poco la mano con la ambición, pues es comprensible, porque es la primera vez que piden un proyecto. Es alguien, el A lo puede pedir alguien que todavía no ha conseguido un proyecto del plan estatal. Es la primera vez que solicitan un proyecto del plan estatal. Pero como os digo, entran en la evaluación todos juntos, ¿vale? Y tampoco hay diferencias, también hay un mito de, es que los A les dan menos dinero, no tienen FPI. No, si están bien posicionados en la tabla, en la parte alta de la lista, pues van a ser tratados igual que los senior, no pasa nada, ¿vale? Quitaros esos mitos. Aquí tenéis que incorporar un equipo de investigación, sobre todo, es lo importante, que es gente que sea permanente, ¿vale? Que tenga una cierta masa crítica. Aquí iría antes con lo que comentaba, totalmente de acuerdo, que sea coherente. El proyecto sobre todo tiene que ser coherente. Que tú lo que pidas lo puedas hacer con la gente que lo puede hacer. O sea, no por meter a 10 personas en el equipo de investigación, porque así me van a dar más dinero, me metas un carpintero, con todos los respetos para los carpinteros, de Burgos, un oncólogo de Valencia, que clarísimamente se va a ver que no hay interacción entre ellos. O sea, hacer el equipo que sea coherente, que el proyecto sea coherente, montar algo que tenga sentido, ¿vale? Pueden ser proyectos individuales o coordinados a estas 6 instituciones. La financiación es variable, depende mucho. Aquí, bueno, cada panel también tiene unos presupuestos. La tasa de éxito sí decir que se espera que sea en torno a un 50%. Puede ser más o puede ser menos, pero la tasa de éxito se supone que debería rondar el 50%. Y el proyecto puede ser de 3 años, es lo normal, pero podría ser en casos muy excepcionales y bien justificados de 2 o de 4 años, ¿vale? Solicitudes, este año va a ser en diciembre, lo normal es que sea en otoño, se ha retrasado un poco por todas las convocatorias que vamos arrastrando.
Y esto es lo que se evalúa: la calidad científica técnica, relevancia y viabilidad del proyecto, 50%, la calidad, trayectoria del equipo de investigación, 30%, y el impacto científico técnico internacional, 20%. ¿Vale? Mi experiencia: si un proyecto está bien montado, se evalúan por 4 evaluadores, 2 externos y 2 que son miembros de la comisión de evaluación, y esos 4 informes, al final en la comisión, se toma la decisión de cuál es la puntuación que se le concede. Si el proyecto está bien montado y es coherente, tenéis muchas papeletas de que salga, ¿vale? Muchas papeletas de que salga. Estos son los retos de la sociedad dentro de los cuales vuestros proyectos tienen que estar englobados. Yo creo que sería muy raro que vuestras líneas de investigación no estuvieran integradas en alguno de estos retos. O sea, yo creo que nunca se me ha dado. Y los aspectos importantes: es una financiación más o menos estable que los grupos de investigación van consiguiendo. Puede haber algún año que no se consiga, pero digamos que es algo que todos los años esa convocatoria está. Son proyectos no de demasiado riesgo, suele ser la línea habitual del grupo. En mi caso es un poco distinto. Nosotros cada 2 convocatorias iniciamos una nueva línea de investigación, y normalmente el plan estatal suele ser la manera de financiar esos proyectos. Y también en mi grupo, por ejemplo, es una manera de cohesionar el grupo. El plan estatal intenta englobar las distintas sublíneas que en el grupo se está trabajando. Necesitas una cierta masa crítica. Aquí ser un poco también realistas. Si no tenéis tanta masa crítica, no pidáis algo excesivamente ambicioso. O sea, ser coherente con las capacidades que tenéis y lo que estáis pidiendo, ¿vale? Bueno, vale. Y, bueno, el riesgo controlado y eso. Y si queréis pedir un contrato predoctoral, indicar que tenéis capacidad formativa e indicar un programa de formación para ese estudiante. ¿Vale? Y voy a ir un poquito deprisa porque voy muy lento. Vale, sí. Bueno, esto al final también para vosotros yo entiendo que puede ser un problema. Yo creo que es el principal problema dentro del sistema. En el Ramón y Cajal te piden liderazgo. Liderazgo puede ser líder de un proyecto, pero no puedes pedir el proyecto porque no eres todavía estable. Entonces al final llegamos un poquito al callejón sin salida, que bueno, se puede solventar con otras convocatorias. Luego tenemos Europa, ¿vale? En Europa tenemos los 3 pilares que bien conocéis. Me voy a parar básicamente en los RCs y en los Marie Curies, sobre todo dando tips de cómo lo hacemos nosotros, principalmente en el grupo. Como os digo, tenemos el RC, que serían los Starting Grant. A ver, que vaya aquí. Perdón que vaya un poco deprisa con esto. No, lo tengo después, vale. Tenemos las RCs, tenemos las acciones Marie Curie, que hemos hablado antes dónde debéis pedirlas y en qué momento, y bueno, tenemos algunas otras ayudas de este pilar, pero sobre todo en infraestructura. En el pilar 2, sobre todo, son proyectos tipo los Pathfinder, tipo FETOpen, o proyectos de los distintos topics en general. En el caso de los Marie Curies, lo que se espera, el objetivo que espera esta convocatoria es la formación de recursos humanos en investigación y movilidad entre distintos países, movilidad geográfica. Uno de los requisitos es que no has podido vivir, en el último año, en los últimos 3 años, no has debido vivir en el país donde lo solicitas por más de 12 meses. ¿Vale? O sea, si has estado en Francia un año, no lo vas a poder pedir en Francia. Y bueno, sobre todo también se espera un desarrollo de la carrera investigadora del aplicante. Estos son los distintos tipos de acciones Marie Curie que tenéis. En el caso de postdoc, los que os interesa sobre todo son los que ahora se denominan postdoctoral fellowships, que eran los anteriores individual fellowships, y los co-fund, que en estos casos suelen ser sobre todo agencias que pueden tener dinero para ofrecer este tipo de contratos co-fund. Son Marie Curies, pero es un Marie Curie que viene a través de una convocatoria de la agencia que lo consigue. Por ejemplo, BIST en Barcelona tiene este tipo de co-fund, creo que Andalucía también tiene alguno, Aragón está intentando conseguirlo, el CSIC lo está intentando conseguir, CIBER. Son más fáciles de conseguir que los postdoctoral fellowships.
¿Qué se espera de un postdoctoral fellowship? Pues que tenga una cierta experiencia investigadora. Os he puesto aquí 4 años porque es la tesis, tienes que tener la tesis. Entonces lo que se espera es que tengas más de 4 años de experiencia. Es un proyecto individual, tú lo pides como solicitante y vuestro supervisor en el sitio donde vayáis es vuestro tutor. Y tenéis que mostrar una cierta capacidad y de movilidad internacional. Yo os digo, yo he tenido 10 Marie Curie postdoctoral fellowships hasta ahora en toda mi carrera, se nos da bastante bien. ¿Cómo lo hago? En mayo empiezo a hacer una búsqueda activa de los Marie Curie. Todas las semanas hacemos una videoconferencia entre los dos. El candidato me cuenta qué hace y qué le gustaría hacer. Yo le cuento lo que hacemos en el grupo. A la semana siguiente, madurando la idea, volvemos a hablar. Y así sucesivamente hasta que tenemos una idea común. ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos un proyecto común. Conseguimos que yo aporte y que él aporte. Y eso se ve en la solicitud, que eso es lo que busca el evaluador, ¿vale? Aquí, en mi caso, por ejemplo, ellos manejan el presupuesto, ellos manejan todo. De manera que es una parte de training para empezar a hacer manos con la gestión de los proyectos. Y te permite también hacer un cierto networking. Solicitudes. Se publica la convocatoria normalmente en primavera. La solicitud, el plazo de solicitud es en septiembre. La evaluación suele tener lugar en otoño y los resultados salen en febrero para iniciar los contratos en torno al mayo. He puesto marzo, pero no, es más bien mayo-junio, ¿vale? Son contratos que son por dos años, en el caso de los postdoctoral, 2+1 si son los Global Fellowships, que ahí pasas 2 años fuera de Europa y 1 año en Europa y se solicita desde Europa. Y además podéis hacer secondments en distintos sitios, ¿vale? Y que sean complementarios. Ya voy. Las solicitudes no me voy a meter en detalle de lo que esperan. Y luego tenemos los RCs. Los RCs tenemos el Starting Grant, el Consolidator Grant y el Advanced Grant, sobre todo, en vuestro caso iría al Starting y al Consolidator. Y aquí voy a parar porque tenemos unos bonitos vídeos en nuestra página web de YouTube sobre distintos... hacemos talleres todos los años sobre RC. Además están muy bien porque vienen los officers, les invitan y dan tips a la gente que participa sobre estas solicitudes y la verdad que son bastante útiles, lo hacemos todos los años. Os invito a que miréis nuestra página web. Y yo creo que ahí lo voy a dejar. Tenemos algunas fundaciones, la Fundación Confuturo del CSIC, la verdad que también da este tipo de ayudas, Caixa también, aquí os pongo algunas, BVA, Caixa, Eugenio Rodríguez Pascual, Iberdrola, y pues quiero acabar solo con una cosa. En el extranjero tampoco es fácil, ¿vale? O sea, sí, estamos jodidos y estamos mal aquí, pero es que en Francia también, en Italia están peor que nosotros. O sea, en el Reino Unido ahora tampoco sea demasiado fácil. Hay que tener paciencia y hay que ser optimistas, sobre todo. Creo, lo que os decía antes de la nube negra, no dejéis que la nube negra os amargue el día, ¿vale? El trabajo y esfuerzo es fundamental, pero también hay que saber aprovechar las oportunidades y tomar decisiones acertadas. Si tenéis la nube negra, no vais a aprovechar las oportunidades porque vais a ver solo lo negativo de todo lo que os vaya pasando. Nada es irreversible, todo se puede solucionar y todo se puede llevar todo lo puedes remediar y es una carrera de fondo, hay que tener mucha paciencia, pero siempre jugar limpio. Nos pagan por lo que nos gusta hacer, eso no le pasa a todo el mundo, quedaros con eso. Es un trabajo súper creativo, esto también lo decía Ana antes, conocemos a gente de todo el mundo, vais a viajar un montón y al final no es un trabajo, es que es una pasión. Antes lo comentaba antes y totalmente yo me uno a eso. Lo que estamos haciendo realmente es una pasión, va mucho más allá de un trabajo. Y cualquier pregunta que tengáis, pues estaré encantado de responderos.